Vayamos un poco atrás, digamos, de todo lo que nos cuentas, pues, digamos que todo lo que te ha pasado ha sido bueno en términos generales. Vas a trabajar en Amazon, antes tuviste el internship en Google, que supongo que también te pagaron bien porque contaste que te compraste un carro después, ¿no? O sea, cuando uno a veces piensa en el internship, la práctica, ¿no? Lo que sería tal vez en el Perú o en Latinoamérica, uno piensa casi prácticamente que no te van a pagar nada, ¿no? Lo cual es un escenario completamente diferente cuando uno hace el internship en Estados Unidos. En general, pues te ha ido muy bien. Yo estoy muy contento de que todo esto haya salido tal cual como se planeó. Y justamente quería regresar a ese punto un poco 2 años atrás, o 3 años atrás, o 4 años atrás, cuando tú dijiste voy a hacer un MBA, ¿no? Y ubícate en ese momento y también en el contexto que ahora ya sabes, ¿no? Eh, ¿Qué tan tú consideras de que todo el sacrificio que hay que hacer para ingresar al MBA, ya habiendo hecho el internship en Google y ahora te vas a trabajar a Amazon, a Washington, ¿crees que vale el esfuerzo? ¿No? ¿Vale el esfuerzo entrar a una buena universidad, pagar lo que cuesta, dar el GMAT, hacer los ensayos, todo el rollo de postulación básicamente, vale la pena ya mirándolo desde donde estás ahorita parado, ¿no? Claro, ¿no? Sí, todo el sacrificio vale la pena. Me acuerdo incontables horas de haber estado estudiando para el GMAT, haber mandado muchas solicitudes en un par de semanas para las universidades, eh, no haber dormido, no haber ido hasta tarde a una reunión. Hay un montón de cosas que sacrificas: tiempo, dinero, reuniones, amistades, no sé, varias cosas, pero yo creo que todo vale la pena, ¿no? Cuando uno ya está parado atrás y mira todo lo que ha vivido en este par de años, uno no queda más que agradecer, más que entender el sacrificio, más que valorarlo. Y yo creo que no hubiera podido yo dar el paso para poder comenzar a estudiar en Estados Unidos si es que no hubiera tenido la mentalidad 100% de que yo quería no solo terminarlo, sino también hacerlo bien. Entonces yo estaba decidido, como tú mencionas al inicio, hace de repente 3 o 4 años, de que este era el camino que yo quería seguir. Y para poder hacerlo, como tú mencionas también, hubo un montón de sacrificios en el camino. Todo eso, ya 2 años después, con trabajo, habiendo practicado en Google también, de todas maneras ha dado frutos, ¿no? El tema del dinero terminó pasando a segundo plano. Es más que nada la oportunidad de trabajar en una de esas empresas a nivel mundial que están en la cresta de la ola de la innovación, que están haciendo cosas que están cambiando el mundo, ¿no? Saber que puedes generar un impacto no solamente por el trabajo que haces, sino también por con quién te conectas o quién trabaja contigo y cómo eso está cambiando tu forma de pensar, tu contexto. Es algo invaluable, ¿no? Eso no le puedes poner un precio a eso o un límite de tiempo. Entonces, por todos lados, esto ha dado frutos, ¿no? Voy a ganar más dinero, voy a trabajar en una buena empresa, estoy yendo a una muy buena ciudad, ¿no? En una buena zona, en una bonita zona de DC también. Entonces, yo creo que todo el esfuerzo me ha preparado bastante para el futuro y hay que valorar eso, ¿no?